Hola hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto poder compartir con ustedes y hacer parte de esta celebración tan hermosa. El aniversario número 18 de la Iglesia Cielos Abiertos allí en Ibagué. Reciban ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Johan Acero, les hablo acá desde la ciudad de Villavicencio. Un saludo muy especial al pastor Holmer Collazos, a su esposa la pastora Lina María Ramírez. Qué gusto poder compartir con ustedes, repito, esta celebración. Es un día especial para ustedes y lo es también para nosotros, ver cómo la obra del Señor ha crecido, se sostiene. El Señor los ama con un amor tan grande a todos ustedes. Entonces me da mucho regocijo poder saludarles y qué bendición tan grande y qué honor, un privilegio el poder compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. Quiero hoy hablar con ustedes un tema que es muy bonito, es un tema interesantísimo, y es cómo conocer y hacer la voluntad del Señor. Yo creo que este es uno de los temas que en mi caso personal más me ha dado vueltas en la cabeza. He aprendido mucho preparándolo para ustedes, compartir esta palabra, y quiero empezar haciendo pues un recuento desde el Génesis. Voy a tratar de no demorarme mucho y quiero hablar de cuando el Señor nos creó a nosotros. El Señor nos creó y nos dio un regalo maravilloso que se llama el libre albedrío, esa capacidad que Dios nos dio a nosotros para escoger, para decidir. Y eso a mí me parece que es un regalo muy bonito de Dios. Sin embargo, en ocasiones ese regalo yo le decía al Señor: Señor, ¿para qué me dejas decidir? Porque más bien no me obligas a hacer tu voluntad y con eso yo no te ofendo. Pero creo que perdería hermosura la creación de Dios si el Señor nos hubiera creado de esa manera, si nos hubiera creado como robots. Y entonces cuando pone esta primera pareja allí en el huerto de Edén, el Señor les revela que Él también tiene una voluntad y les hace conocer su voluntad. Entonces cuando los pone allí en el huerto, les expresa y les dice: mire, de todos los árboles que ustedes pueden ver acá, de todos ellos pueden comer. Les está manifestando, les está haciendo y dando a entender cuál es su voluntad. Pero les dice: mire, mi voluntad también es que ustedes no coman de este árbol. Este árbol se llama el conocimiento del bien y del mal. Quiero que ustedes, por favor, no lo coman. Porque el día que de él coman, ustedes van a morir. Ahí les manifiesta también cuál es su voluntad. La voluntad de Dios era que ellos vivieran. La voluntad de Dios no era que murieran. Al contrario, dice: el día que de él coman, de cierto morirán. O sea, su voluntad, ¿cuál es? Que ellos no lo coman, que ellos puedan vivir. Sin embargo, pues es triste, y usted conoce la historia. Ellos desobedecen, prueban del fruto del árbol, y en ese momento ocurre algo tremendo en el ser humano. Al él desobedecer y probar de este fruto, el ser humano redefine, establece una nueva escala de valores, no según Dios, sino según él mismo. Y así ha venido ocurriendo durante todas las edades, durante todos los siglos. El ser humano, después de ese momento, es el que decide lo que le parece que está bien y lo que le parece que está mal. Ese acto de desobediencia nos llevó a nosotros a imponer nuestra propia voluntad por encima de la voluntad del Señor. Y salen ellos del huerto y empieza usted a ver los primeros hombres caminando por el mundo, y ocurren muy pocas excepciones. El ser humano decide completamente vivir fuera de la voluntad de Dios. Pero por allá aparece en la historia un hombre como Noé, que a pesar de que todo lo que le rodeaba era desobediencia a Dios, él decide vivir de una manera diferente. Él decide vivir de una manera en la cual contempla y se pregunta cuál es la voluntad de Dios, y la obedece. Y eso a Dios le agrada enormemente. Dios se siente satisfecho y bendice a Noé y a su familia. Aparece en la historia bíblica también otro hombre como Abraham. Excepciones. Un hombre que vivía en medio de un pueblo terrible, desobediente a Dios,
y Dios lo llama. Y a través de ese hombre, del cual Dios se agrada porque decide también preguntar cuál es la voluntad de Dios, Dios crea un pueblo y Dios dice, voy a crearme una nación y esta nación va a hacer mi voluntad. Esta nación se va a esmerar en conocerme, en saber cuál es mi voluntad. Y sí, de alguna manera esta nación es diferente a las demás, pero ¿qué creen? También ellos caen en el error de nuestros padres Adán y Eva y empiezan a importarles muy poco la voluntad de Dios. Y al igual que en la edad antigua, aparece uno que otro hombre interesado en obedecer a Dios. Y así casi que nos pasamos todo el Antiguo Testamento viendo al pueblo desviarse, y no importar, rechazar la opinión y la voluntad de Dios, pero vemos una que otra persona que se levanta y decide creer a Dios. Así hasta que llegamos a un periodo muy bonito que es el que estamos viviendo nosotros, el periodo de la iglesia, y Dios nos da, a diferencia de todos estos pueblos, un regalo maravilloso. Y es un regalo del cual usted y yo podemos disfrutar abiertamente. Se trata nada más ni nada menos que del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos acompaña, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Y así es que nosotros, hermanos, tenemos un regalo muy lindo con el cual podemos escuchar, conocer, pero sobre todo obedecer a la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros desafortunadamente a veces se nos ocurre ignorar, despreciar, y pareciera que no nos importara cuál es la voluntad de Dios. Y cuando ignoramos esa voluntad, tremendo, atraemos mucho dolor y mucha tristeza a nuestra vida y a la de nuestras familias. Es por eso que es importante conocer cuál es la voluntad de Dios. Conocer cuál es la voluntad de Dios, pero también hacerla. Es claro que en la Biblia muy posiblemente usted no va a encontrar específicamente a Dios diciéndole cuál debe ser la mujer que usted debe escoger para casarse. No le va a dar el nombre de ella. Tal vez usted en la Biblia no va a encontrar específicamente al Señor diciéndole si le conviene o no le conviene aceptar X o Y trabajo. Pero vamos a aprender precisamente hoy cómo conocerla y cómo nosotros vamos a poder hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, para conocer y hacer la voluntad de Dios es importante, es indispensable, iglesia, que nosotros reconozcamos que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Por ahí vamos a empezar este camino hacia el conocer la voluntad del Señor. Y para ello quiero que me acompañe a el libro del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 7. Hay un texto muy bonito que nos va a ayudar a entenderlo y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escuche esto: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Maravilloso. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué me está diciendo el Señor aquí, iglesia? El Señor me está hablando de que yo puedo tener buenas ideas, pero las de Él siempre serán mejor. Que yo puedo hacer planes, pero los de Él son mejor. Entonces, debo empezar por ahí, reconociendo que Dios nunca, nunca se va a equivocar. De lo que Dios piensa, opina, determina, siempre será lo mejor para mi vida y para mi familia. Mientras yo siga creyendo, pensando, imaginando que Dios no quiere algo bueno para mí, yo nunca voy a buscar su voluntad. Romanos capítulo 12, en el Nuevo Testamento, en el versículo 2, hay un texto que nos va a ayudar a definitivamente no dudar de la buena voluntad de Dios. Mire lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, oiga esto, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Entonces, cuando yo logro entender y aceptar esto en mi corazón y digo, de acuerdo, Dios, jamás, jamás podré planear algo mejor que tú. Jamás mi voluntad o mis pensamientos superarán los tuyos. Estoy en el camino hacia conocer y poder hacer la voluntad del Señor. Permítame le cuento algo. En el mes de julio del año pasado, la empresa en la cual yo trabajo estaba a puertas de iniciar un proyecto acá en la ciudad de Villavicencio, un proyecto bastante costoso, un proyecto muy ambicioso, y todo estaba listo para que se diera. Los contactos, los proveedores, todo. Nosotros empezamos a orar, yo empecé a pedirle al Señor pues que nos dirigiera, que hiciera esta su voluntad, que Él hiciera lo que mejor pareciera. De un momento a otro todo se nos vino al piso, no se pudo dar el proyecto, se frenó y se estancó el proyecto. Bendito Dios. Nosotros no teníamos ni idea en julio del año pasado que iba a venir una pandemia y que la economía se iba a poner como se puso este año. Definitivamente los caminos y los pensamientos del Señor siempre, siempre, siempre serán más altos que los nuestros. En segundo lugar, ¿qué debemos nosotros hacer para conocer? Para además de conocer, poder hacer la voluntad de Dios. Después de reconocer que lo que Él piensa está por encima de lo nuestro, llega un punto importantísimo que es, iglesia, arrepentirnos por nuestra autosuficiencia y por nuestra desobediencia. Quiero compartirle un texto en Isaías capítulo 50. Cuando lo leí, dije definitivamente, Dios, ayúdanos a afinar nuestro oído para poderte escuchar a ti, para escuchar la voz tuya. No quiero desobedecerte. Mire lo que dice Isaías capítulo 50 en el versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, escucha esto, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Cómo están estos días? ¿No le parece a usted que estos días son como de incertidumbre? No tenemos ni idea para dónde va esta sociedad. No tenemos ni idea cuándo va a terminar la cuarentena. No tenemos ni idea qué va a pasar con la economía, con nuestros trabajos, con nuestras empresas. No sabemos nada. Y acá dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, como estamos hoy, dice el Señor, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Pero escuche lo que dice a continuación. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿A qué se refiere esto? El hombre que teme a Dios, aunque esté en tinieblas, escucha la voz del Señor y Dios lo dirige. Pero el que no es capaz de atender a la voz de Dios, el que se desespera, simplemente empieza a encender antorchas. Empiezan a surgirle ideas. Me voy de la ciudad, me voy a cambiar de trabajo, voy a hacer esto, voy a salir, voy a vender, me voy a poner. Pero nunca tiene en cuenta a Dios. Y Dios le dice aquí, a aquellos que en estos días de confusión y de oscuridad deciden encender sus propias antorchas, el Señor les dice, anden a esa luz, anden a la luz de su fuego, de las teas que usted enciende, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Por eso es importante, amada iglesia, que en ese camino de conocer y hacer la voluntad de Dios, nosotros nos arrepintamos de la autosuficiencia. ¿Cuántos proyectos hemos emprendido? ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho y nunca le hemos consultado al Señor? No hemos prestado atención a cuál sea la voluntad de Dios. Y a pesar de que hemos vivido las consecuencias, seguimos andando en la misma necedad. Por eso es que en el camino, repito, de conocer y hacer la voluntad de Dios, además de entender y reconocer que
sus ideas y sus pensamientos son más altos que los míos. Yo debo arrepentirme por mi autosuficiencia y desobediencia. Y además de esto, entonces sí, buscar conocer la voluntad de Dios. Y ahí me voy a detener un poquito. Vamos a volver al Nuevo Testamento en Romanos 12:2. Aquí entra algo muy bonito, porque yo ya he entendido que Dios está por encima de mí. Y aunque parece esto bastante obvio, es una obviedad, pero a veces creemos que pensamos más que Dios, pero ya lo hemos entendido hoy. Dios no se equivoca. No voy a andar en mis caminos. Segundo, me he arrepentido. Le he dicho, Señor, perdóname. Hasta aquí yo he tenido el timón de mi carro. Yo quiero entregarte ese control a ti. Quiero que tú seas quien dirija mi vida. Pero enséñame qué debo hacer. Y Romanos 12:2 nos da unas claves importantísimas para comprender hoy, para conocer en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de aislamiento, cuál sea la buena voluntad de Dios. Présteme atención lo que dice. Lo primero que empieza el Señor hablándonos es: no os conforméis a este siglo. Y ahí empezamos nosotros. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Empecemos por no conformarnos a este mundo, a este siglo. Conformarse, en otra versión dice, no se amolden a este mundo. Miren que el mundo en el que nosotros vivimos, y siempre el mundo ha sido seductor, ¿sabe? El mundo a nosotros nos seduce, el mundo nos presiona, pero el mundo también nos menosprecia. El mundo siempre va a seducirle, va a seducirnos con aquello que es nuestra debilidad. El mundo es seductor. ¿Sabe, iglesia? El mundo va a seducirlo con aquello en lo que usted es mucho más débil. Si usted tiene un problema de autoestima, el mundo le va a seducir a que usted se amolde a los parámetros de belleza que él ha establecido. Y ahí es cuando vemos a las niñas de 15 años pidiendo de regalo una cirugía de senos. Porque está primero amoldada a un parámetro de belleza mundano. Está seducida por lo que el mundo dice. Muchas veces a la hora de escoger la pareja en nuestra vida, hay quienes no se fijan en lo verdaderamente importante. Se fijan simplemente en el estuche, en la apariencia. Otros puede que seamos seducidos por el dinero, por la vanidad de las riquezas. Y esa es una de las cosas que quizás más nos tienta. El mundo nos seduce haciéndonos creer que seremos mejores si tenemos más, que seremos mejores personas si logramos conquistar, si logramos tener más dinero, más posesiones, más reconocimiento que otros. El mundo es seductor, iglesia. Y usted hoy tiene que romper ese molde que le ha estado imponiendo. ¿Qué le ha estado imponiendo? ¿Con qué nos ha estado seduciendo el mundo? Porque hoy es el día para romper con esa seducción, con ese molde que nos ha estado poniendo. Pero no solo seduce el mundo, hay una presión fortísima, una presión impresionante para que nosotros seamos como el mundo quiere que seamos. Y sabe que esa presión ha permeado la iglesia del Señor. Muchas veces nosotros escuchamos predicaciones que, aunque se usan textos bíblicos, como por ejemplo, Dios nos llamó a ser cabeza y no cola, nos están empujando a conseguir poder y dinero de la manera que sea. Y esa presión a veces nos saca de la buena voluntad de Dios. Nos presiona a tener más, a buscar más a como dé lugar, sin importar que tengamos que sacrificar. Pero lo tremendo de las tácticas del mundo es el menosprecio. ¿Sabe que el menosprecio en una iglesia ávida de aceptación tiene poder? Porque cuando nosotros nos dejamos menospreciar porque no somos como X o como Y congregación,
nos saca o nos salimos más bien del diseño y de la voluntad para mi vida en la congregación donde estoy. Muchos que en algún momento menospreciaron su congregación por ser una congregación quizás no tan grande como otras y corrieron en búsqueda de milagros, del verdadero, entre comillas, poder y de las señales, abandonaron la voluntad de Dios, que era estar en esa congregación donde Él le iba a levantar y le iba a usar, y salieron corriendo por el menosprecio del cual fueron víctimas en algún momento del mundo. Iglesia amada, lo que Dios nos dice hoy es muy claro: no nos amoldemos al mundo. Hay un texto muy bonito acerca de cómo el mundo logra presionarnos, seducirnos y menospreciarlos. Y está en Mateo capítulo 6, y el Señor Jesús nos hizo una advertencia tremenda. Voy a citar simplemente este ejemplo, pero usted aplíquelo para el área de su vida en la cual el mundo a usted lo presiona, lo seduce y lo menosprecia. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Interpretando bien este texto, Dios no nos manda a ser pobres, solo que nos llama a poner en orden nuestras prioridades. Nos dice que lo primero tiene que ser hacer tesoros en el cielo. Cuando nosotros nos preocupamos de lo verdaderamente importante, más adelante, ahí en el versículo 33, el Señor nos da tranquilidad y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando yo le presto atención al Señor, a su palabra, todo encuadra perfectamente. Cuando yo entiendo el plan de Dios, cuando yo comprendo, citando este ejemplo del dinero, de dónde debe estar mi prioridad, mi tesoro, cuál debe ser, yo le aseguro que puedo ser una persona grandemente prosperada en mi economía, y sin embargo mi tesoro seguir estando en el cielo. Entonces, iglesia, piense en qué lo ha seducido a usted del mundo, qué cosas del mundo lo han desviado a usted de la voluntad de Dios, en qué cosas usted se ha moldado a este mundo, en qué modas usted ha caído, en qué tendencias usted se ha desviado, y rompa con ese molde hoy y diga: hasta aquí, no voy a seguir ningún consejo de ningún coach, ningún entrenador, ningún influencer, ningún youtuber, nada de eso. Esas no son nuestros modelos a seguir. Nuestro modelo a seguir se llama Jesucristo, y punto. Y el texto de Romanos dice que además de no conformarme a este siglo, de romper ese molde que me aparta de la voluntad de Dios, yo debo ser transformado. Dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformados viene de una palabra que nosotros usamos en el español, que es la palabra metamorfosis, que nos cuenta de la transición de la oruga, del gusanito, a una mariposa hermosa. Así que la transformación es un proceso, y es un proceso muchas veces doloroso, es un proceso lento, porque yo nunca he visto una oruga a 100 kilómetros por hora corriendo por ahí, ¿no? Es lenta. Usted la ve que se encierra en ese capullo y usted ve, no, parece que no pasará nada, pero interiormente algo tremendo está ocurriendo. Y Dios quiere que para yo conocer y hacer su voluntad, empiece por esta transformación. Y esa transformación ocurre por medio de una mente que se renueva. Y yo le preguntaba y le decía: Señor, ¿cómo es que nuestras mentes son transformadas, son hechas nuevas? Y la mente se transforma a través de aquello que se ha estado alimentando. Y hay dos cosas importantísimas que van a jugar un papel importante, fundamental, en esa renovación de su mente. La primera es la palabra de Dios. Cuando yo me ahondo, me meto, escudriño, disfruto, me zambullo en la palabra de Dios, yo empiezo a conocer cómo piensa Dios. Cuando yo leo la historia de Gedeón,
Veo lo que Dios piensa de un hombre tímido, introvertido y acomplejado. Y veo cómo Dios puede cambiarlo. Digo, a Dios no le importa si yo no soy el más carismático. Empiezo a conocer la mente del Señor. Cuando yo conozco la palabra, puedo entender la mente del Señor, cómo Él puede tratar con un hijo rechazado. Porque veo cómo cogió a David y lo convirtió en el rey de Israel. Pero también, estudiando la misma historia de David en la palabra de Dios, aprendo a conocer la mente del Señor y cómo Él piensa y actúa con un hombre que ha caído en adulterio y en homicidio, y cómo Dios puede transformar. Y así con mil ejemplos, cuando yo me zambullo en la palabra de Dios, empiezo a conocerlo a Él, empiezo a poner en orden las prioridades. En ese momento mi mente empieza a ser renovada, empiezo a entender lo que verdaderamente es importante para Dios y lo que debería ser importante para mí. No hay otra manera. La transformación de nuestra mente, la renovación de nuestra mente tiene que ocurrir. Pero si lo que yo estoy alimentando mi mente todo el tiempo es del Facebook, de las noticias, de las conversaciones de mis compañeros en el trabajo, créame que mi mente se va a endurecer, se va a volver una mente réproba, se va a volver una mente mundana, una mente deprimida, una mente angustiada, una mente chismosa seguramente. Algunos dicen, es que yo leo la escritura y me duermo, es que a mí no me gusta leer, pero piense esto, ¿cuántas veces se ha pasado una hora en el Facebook deslizando la pantalla, leyendo enunciados, y usted ha estado leyendo una hora y ni se dio cuenta? Eso pasa, pero nos cuesta leer la palabra, pero este es el tiempo para empezar a leerla, porque quiero una mente renovada, porque una mente renovada trae una transformación en mi vida. Y otra de las formas en las que yo veo que Dios transforma mi mente es por medio de la comunión con el Santo Espíritu de Dios. Y de eso sí que ustedes son bien bendecidos, porque su pastor es un hombre de comunión con Dios. De su pastor, que fue profesor mío, yo aprendí la importancia de orar, aprendí la importancia de el hablar en lenguas, de lo que pasa cuando hablamos en lenguas. Cuando usted permite esa comunión con el Espíritu Santo, Él va a hablarle, Él no va a dejar que su mente sea la misma, se lo puedo garantizar. Así que, para yo conocer y hacer la voluntad de Dios, necesito primero que todo entender que sus pensamientos son más grandes que los míos. Entendiendo esto, llevo mi vida a un arrepentimiento por mi autosuficiencia y por mi desobediencia. Y esto me lleva también a que por medio del romper ese conformismo con el mundo y de renovar mi mente para ser transformado, yo esté listo para entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, yo puedo garantizarle que en este punto, en este momento de este proceso, usted ya habrá escuchado y ya habrá podido saber cuál es la voluntad de Dios para ciertos aspectos de su vida. ¿Qué sigue entonces? Simplemente obedecer. Y la obediencia, creería yo, que en este proceso es la parte más difícil, porque es la parte en la que usted va a tener que morir. Es la parte en la que usted va a tener que darle la cara a su familia y decir, he tomado esta o aquella decisión. Es el momento en el cual usted va a tener que negarse. Y déjeme darle un consejo. ¿Cómo obedecer al Señor? Empiece a obedecer a Dios desde lo más simple. Empiece a ser fiel en lo poco. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Por qué no empieza a obedecer a Dios orando? Orando, así de sencillo. ¿O acaso no es la voluntad de Dios que oremos? Por supuesto que lo es. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Entonces empecemos por ser obedientes ahí, en el orar, en el leer la Escritura. Empecemos a ser obedientes en el sometimiento hoy a nuestro pastor. No podemos congregarnos en ese templo físico, pero a través de estos medios podemos hacerlo. Pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, ¿qué necesita? Pastor, ¿por qué hay que orar? Si el pastor nos convoca a una jornada de oración, sometámonos a esto. Empecemos a ser obedientes por lo poco. Piensen lo siguiente. ¿Usted cree que Dios
le asignó una tarea tan importante a Noé como fue la de construir el arca, si Noé no hubiera sido obediente en cosas mínimas? Mire que cuando el Señor escogió a Noé para esta tarea, fue porque Noé vio a un hombre obediente en lo mínimo. Vio un hombre fiel a su esposa. Vio un hombre moral de una moral diferente, mucho más elevada que sus paisanos, que aquellos que rodeaban la tierra donde él vivía. Noé fue un hombre obediente en las simplezas, en el trato con su prójimo, en el trato a sus hijos, en cómo trataba a los animales. ¿O por qué cree que Dios le confió la tarea de subir todos esos animales al arca? O Abraham. ¿Usted cree que Dios le iba a confiar a Abraham la tarea de empezar un nuevo pueblo si Abraham no se hubiera destacado en cosas pequeñas allá en Ur de los Caldeos? Dice que él era diferente a todos los de esa región. Así que empecemos a obedecer en las cosas pequeñas, para que Él pueda revelarnos su voluntad acerca de cosas diferentes, de cosas más grandes. Y termino citando un texto de lo que en mi opinión es la obediencia más grande que ha existido a la voluntad de Dios. Está en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 5, relata un sometimiento total a la buena voluntad de Dios, a la ampliamente buena voluntad de Dios, a la rebosantemente agradable voluntad de Dios, a la satisfactoriamente perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 5 dice acerca de Jesucristo: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Qué bonito. Como en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Y fue a la cruz y soportó el pecado del mundo sobre él para que pudiéramos ser salvos tú y yo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida hoy? ¿Qué es lo que esa voz allá en el interior, esa voz del Espíritu Santo te ha estado diciendo que Dios quiere de ti en este tiempo de encierro, en este tiempo de aislamiento? ¿Por qué no hemos empezado a orar? Si antes nos quejábamos que no nos quedaba tiempo para orar porque teníamos que correr en los quehaceres de la vida, y hoy tenemos tiempo, pregúntate, ¿por qué todavía no oras? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida respecto a ti como padre de familia? ¿Qué quiere Dios de ti como esposo? Yo creo que Dios te lo ha mostrado. Yo creo que Dios nos ha estado dejando ver su voluntad. Pero por estar amoldados al mundo, por esa mente no renovada, no hemos querido escuchar la voz de Dios. Pero hoy Dios nos está hablando. Dios hoy nos está recordando cosas que Él ha pedido de nosotros y que no hemos querido hacer. Porque no hemos ayunado. Ya no tenemos que ir a trabajar quizás. Tenemos el tiempo para hacerlo. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra familia? No podemos ir al templo. Pero llegó el tiempo de adorar a Dios en casa, de hacer el altar familiar, ese que tantas veces nos propusimos hacer y nunca lo hacíamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios como esposos, como padres, como hijos? Hagámosla. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero una cosa muy importante, iglesia, en este aniversario, en este día de celebración, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti en la iglesia, para ti como iglesia? ¿Cuál es la bendita voluntad de Dios como miembro de esta congregación? ¿O estás pensando irte? ¿Estás pensando abandonar a tu pastor en este momento? ¿O sencillamente has entendido que la voluntad de Dios para ti se va a cumplir ahora sí? Que llegó el momento
de ser ese líder, ese miembro de iglesia que Dios te ha estado llamando a ser hace mucho tiempo. La voluntad de Dios para Cielos Abiertos es grande. Por eso están todavía en pie. Por eso todavía existen. Porque Dios tiene un propósito maravilloso. Y este tiempo nos está preparando, iglesia, para entenderla, para comprenderla. Vamos a conquistar, vamos a ser mucho más agresivos, vamos a ser menos tímidos que lo que un día fuimos. Dios nos tiene en esta congregación con un propósito grande. Pero depende de ti seguir creyéndote mentiras, seguir creyendo que en una iglesia diferente vas a poder cumplir tu ministerio. No, es aquí, es ahora, es el tiempo de decirle al Señor: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad en Cielos Abiertos. Permítame orar un momento por usted, iglesia. Señor, yo te doy gracias por tus pastores, por el pastor Holmer, por la pastora Lina, Señor. Gracias por la obediencia de ellos a tu voluntad en este ministerio. Gracias, Señor, por esta congregación hermosa, por cada hermano que me escucha. Yo quiero pedirte, Señor, que se haga y se cumpla para Cielos Abiertos tu voluntad. Que, Señor, podamos todos decir de común acuerdo que estamos listos y prestos para hacer tu bendita voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Mucho gusto haber podido compartir con ustedes este mensaje. Dios los bendiga.